Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a este evento que nos congratula por ser un evento académico en el cual presentamos trabajos de investigación, en este caso a cargo del doctor Oscar Mario Benavides Puente. La Escuela de Graduados de la Escuela Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza, les agradece su presencia, su asistencia a este evento en el que se presenta el libro La Asesoría Tecnológica en Educación Secundaria, Formación y Seguimiento en la Integración Didáctica de las TIC en el aula. Vamos a proceder a proyectar para iniciar con la presentación del libro. El doctor Carlos Tomás García es doctor en Filología Hispánica, catedrático de Educación Secundaria y asesor de formación del profesorado en el Centro de Profesorado y de Recursos de Gijón, España. Fue director de la revista Signos. Sus investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, sobre los lenguajes de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad y sus efectos en nuestras sociedades, y sobre los vínculos entre usos del lenguaje, diferencia sexual y transmisión escolar y cultural de los géneros. Es autor, entre otros textos, de El espectáculo del deseo, usos y formas de la persuasión publicitaria, Cómo enseñar a hacer cosas con palabras, teoría y práctica de la educación lingüística, Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, Enseñanza del lenguaje, emancipación comunicativa y educación crítica, Fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje, Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, Pedagogía de la palabra, la educación lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativas, El poder de las palabras, y todo un coro infantil va cantando la canción. Así damos inicio a la presentación que nos envía el doctor Carlos Lomas García a través de este video. Buenas tardes en Monterrey, México. Soy Carlos Lomas, les envío estas palabras desde el norte de España, a orillas del mar Cantábrico, con motivo de la presentación de un libro de mi colega y buen amigo Oscar Mario Benavides. Para mí era imposible negarme a esta invitación de estar con ustedes en la distancia, en primer lugar por el vínculo de afecto y de respeto al trabajo de Oscar Mario Benavides. Por otra parte, porque México es una de mis pasiones y Monterrey no es la excepción. Siempre que he viajado a Monterrey, a Nuevo León, me he encontrado con el cariño y con el afecto de los maestros y de las maestras regias y, por tanto, ¿cómo decir que no a una invitación de estas características? En Monterrey gozo de la amistad de personas como Fernando Arellano, pues como Oscar Benavides, como Gilberto Garza, como María Eugenia Flores, como Lidivina Cantú, como Lídice Ramos y como tantas y tantas personas que ahora quizá no recuerdo, pero que forman parte de mi memoria personal. Por otra parte, y aparte del afecto que nos ha llevado a compartir cantinas y conversaciones en el norte de México, pues comparto algunas utopías, algunos ideales, algunas convicciones sobre por dónde ha de ir la educación. Y es en ese contexto en el que hoy me dirijo a ustedes con motivo de la presentación del libro La Asesoría Tecnológica en Educación Secundaria de Oscar Mario Benavides, que tuve el privilegio de prologar y que quiero glosar brevemente. Y quisiera hacerlo en primer lugar leyendo unas palabras de la pedagoga Emilia Ferreiro, mitad argentina, mitad mexicana, recientemente fallecida, que dice lo siguiente: en un contexto de crecientes desigualdades, de crecientes exclusiones, y frente a la incapacidad crónica de los sistemas educativos para producir aprendizajes, es decir, para lograr que todos los niños aprendan, es fácil quedarse atados a un discurso defensivo, fundamentalmente antitecnológico. El gran desafío consiste en aceptar los innegables beneficios de las nuevas tecnologías de escritura y de la comunicación, explorar de inmediato sus potencialidades educativas, ponerse al frente,
en la medida de lo posible en lugar de jugar a retaguardia defensiva. Pero preservar nuestros saberes, conservar nuestra memoria, no confundir piezas aisladas de información con conocimientos, no encandilarnos con las tecnologías, pero tampoco condenar a nuestros alumnos a su ignorancia. Hemos luchado durante años para que todos tengan acceso a los libros y a las bibliotecas. Debemos seguir luchando porque todos tengan acceso a las nuevas tecnologías de la escritura y de la comunicación. Y esto es así. Las palabras de Emilia Ferreiro, recientemente fallecida, digamos que actúan un poco de introducción de las ideas que quiero brevísimamente comentarles para dejar paso a las personas que tienen mucho más que decir con respecto al libro. Y es que, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto durante los años 2020 y 2021 el valor de los dispositivos y de las herramientas tecnológicas de comunicación a distancia, cuando no era posible estar juntos en las aulas y, por tanto, cuando no era posible compartir escenarios físicos de aprendizaje. Pese a la brecha digital, que mostró con claridad las desigualdades sociales que también existen en el acceso a las tecnologías digitales, no hubiera sido posible imaginar esa circunstancia sin las tecnologías digitales. Ya antes de la pandemia, yo diría que desde hace aproximadamente entre 2 y 3 décadas, las políticas públicas en la mayoría de los países han puesto de relieve en la educación la necesidad de favorecer el manejo de las herramientas digitales y su uso didáctico al servicio del aprendizaje escolar. Y el trabajo de Óscar Benavides constituye en este sentido una valiosa reflexión sobre la urgencia de contribuir desde las aulas a la educación en medios de comunicación y en herramientas digitales, así como una argumentada invitación a utilizar las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que, al contrario de lo que ocurriera hace ya algunos años, hoy el problema no es un problema de acceso a la información, es un problema de construcción del conocimiento, es un problema que tiene que ver con el acceso fluido a la información, el acceso crítico a la lectura de lo que la información nos ofrece y una oportuna selección de esa información para construir conocimientos. Hasta hace muy poco, en el ámbito escolar, el conocimiento se resumía en el manual escolar o libro de texto y en lo que el profesor o la profesora, el maestro o la maestra difundía en clase. Y por tanto, si no había un maestro o una maestra que transmitiera la información cultural más relevante en el salón de clase, y si no había libros de texto que la resumieran, era muy difícil acceder al conocimiento escolar. Hoy en día, gracias a las casi infinitas posibilidades de acceso a la información de Internet y de las aplicaciones digitales y de las redes sociales, hoy el problema para la inmensa mayoría de la población no es el acceso a la información. La información está ahí. De hecho, asistimos, como decía Pierre Levy, a un diluvio de información. El problema que hay es la transformación de esa información promiscua, diseminada de manera casi infinita a través de la red, en conocimiento. Y ese es un poco el reto en el que hoy está la educación. Es absurdo negarse a considerar que vivimos en una sociedad en red, conectada de múltiples maneras a través de redes digitales, y cerrar, por tanto, las puertas del salón de clase a esa realidad indiscutible. Pero lo que también conviene evitar es una actitud devota y nada crítica ante las tecnologías digitales, como diciendo que ya que hoy es posible el acceso a la información, pues todo está resuelto en tema, no con tener una buena conectividad en red y dispositivos que permitan el acceso a la información, los problemas de la educación desaparecen. Sabemos que no es así. Y por tanto es muy importante el uso pedagógico de las tecnologías digitales y el fomento de la competencia hipertextual o de la competencia digital, que tiene que ver no solo con una cierta habilidad tecnológica para el acceso a la información, con un cierto dominio de las herramientas informáticas, sino también y sobre todo con un conjunto de actitudes que permiten una lectura crítica de lo que ofrecen esas tecnologías de la información, que es fundamentalmente una información, como les decía antes, promiscua, casi infinita, diseminada, en la que cabe la información irrelevante y a menudo la mentira, el bulo y la falsedad. Y por eso, con el fin de ir cerrando ese abismo que a menudo se abría entre lo que ocurría fuera de las aulas y lo que ocurre dentro de las aulas, es importante que los centros escolares dispongan no solo de equipamientos informáticos y por tanto de un acceso fluido a las redes que abre Internet, sino también de un profesorado capacitado no solo tecnológicamente, sino pedagógicamente
para favorecer la transformación de la información diseminada a través de la red en conocimiento escolar y cultural relevante. Ese es un poquito el reto en el que está la escuela actual. Sin abandonar tantas y tantas cosas que sigan teniendo sentido de la escuela tradicional, hay que incorporar estas tecnologías digitales que están en la vida a la vida de las aulas, pero hay que hacerlo de manera crítica, de manera que no se trata de dejar a los alumnos y a las alumnas que accedan de manera indiscriminada a aquello que quieran, confiando así en el efecto benéfico de las tecnologías digitales y por tanto en que de esa manera aprenderán cosas, como que el profesor o la profesora sea una persona capaz de aportar una mirada diferente, capaz de favorecer una lectura crítica, capaz de mostrar otras formas de manejo de las tecnologías digitales y del acceso a la red diferentes a las que hacen quizá adolescentes y jóvenes en su vida cotidiana. Ese es un poquito el sentido del trabajo de Óscar Benavides y su justificación de que haya una asesoría tecnológica a la educación secundaria que ayude a las maestras y a los maestros a trabajar de esta manera, no solamente a disponer de habilidades técnicas en el manejo de las computadoras, sino también a saber qué hacer y cómo hacerlo con las redes sociales y con las tecnologías digitales. Por tanto, yo les animo a leer este libro, que tiene mucho interés. La justificación del planteamiento de Óscar Benavides es absoluto. De hecho, en España, en el pasado, quizá hoy no en tan gran medida, en los centros escolares de educación secundaria siempre había una figura de un profesor o profesora responsable de estos asuntos. Bien, es verdad que con frecuencia era el informático de turno, la persona más hábil en el manejo de la maquinaria de las computadoras, y eso creo que es un error. Es importante que ese asesor tecnológico en el uso pedagógico de las tecnologías digitales sea una persona que conjugue una capacitación técnica para resolver problemas que tienen y tenemos los profesores y las profesoras cuando usamos computadoras o cuando intentamos acceder a la red, pero que también dé pautas y criterios suficientes para que el profesorado sepa qué hacer y cómo hacerlo, y por tanto para que las clases no sean vino viejo en odres nuevos, por utilizar un refrán castellano, sino una nueva manera de acceder al conocimiento, que es el modo en el que actualmente acceden tantas y tantas personas en nuestras sociedades. Así que enhorabuena a Óscar Benavides, un saludo a toda mi gente regia, regia no por real, de realeza, de origen monárquico, sino gente estupenda de Nuevo León, y espero que el requerimiento, el reclamo que hace Óscar Benavides tenga eco en las políticas públicas de Nuevo León y por tanto empiece a apoyarse esa tarea en los centros escolares de Monterrey y en digamos que en el conjunto de Nuevo León y, por qué no, también del conjunto de México. Un abrazo desde España en el deseo de que todo les vaya bien y en el deseo de que podamos volver a vernos pronto. Bien, agradecemos a la distancia al doctor Carlos Tomás García por tomarse el tiempo de enviar sus apreciaciones con respecto al texto que él mismo ha prologado. Enseguida, la doctora Lucía López Cortés nos compartirá su lectura de este texto, no sin antes presentarle como es debido. La doctora Lucía López Cortés es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Tiene maestría en Educación por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior en Tijuana, Baja California, y obtuvo su doctorado en Educación en el Centro Universitario Tijuana, en Baja California. Tiene experiencia en las áreas de organización, administración y gestión de instituciones del ámbito educativo. Fue asesora de la Secretaría de Educación de Puebla, asesora de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. Actualmente es titular de la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial en la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, puesto que ocupa desde octubre de 2021. Gracias, doctora, por acompañarnos. Adelante.
Buenas tardes a todos, con su permiso, maestro Oscar, maestro Ernesto. Antes de nada, efectivamente, el doctor Carlos hizo un prólogo. Quienes no hayan leído ya el libro, la verdad es un prólogo bastante interesante y muy halagador. No sé si ya todos tienen el libro, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez han tenido un libro que tratan de abrirlo y no se puede y luego se deshoja? ¿No? Ah, qué mentiroso. Ese tipo de libros. Pues estoy muy orgullosa de cómo quedó, inclusive no solamente el contenido del libro, sino cómo quedó editado. O sea, realmente es un libro que es atractivo, la estructura que tiene. Pero, y como algunos de ustedes ya me conocen, saben que yo vengo, mi plaza original es de educación secundaria. Entonces, al leer el libro y la propuesta del maestro Oscar, me recordó a un curso que llevé en la maestría, y el maestro me puso 9.75 por mi proyecto de intervención. Y el punto 25 me puso, el punto 25 es porque tu proyecto no es viable, es irreal. Y mi proyecto era sobre la inserción docente y yo no decía en el país, era para Baja California. Y obviamente que en ese momento se veía como eso nunca va a suceder en México, nunca va a haber un concurso para poder obtener una plaza, y algún día llegó. No tan pronto como cuando hice la maestría, cuando llegó en 2003. Entonces, al leer una propuesta de un perfil para una asesoría tecnológica dentro de la educación secundaria, obviamente para los que somos servidores públicos en la educación, lo asociamos con que tiene que haber una plaza de asesoría tecnológica. Y entonces pareciera que no es viable, pero yo creo que va a llegar un momento en el que tendrá que ser una realidad dentro de las escuelas secundarias, porque hoy por hoy se necesita. Y quienes estemos de aquí, que somos de las instituciones formadoras, no es un perfil, ese es un perfil que algunas instituciones formadoras de docentes tienen, no todas las instituciones formadoras de docentes tienen un perfil de asesoría tecnológica. Entonces, no solamente es viable en algún momento para la educación secundaria, sino creo que todas las instituciones educativas tendrían que tener una persona con este perfil. En algún momento le pregunté al INSE, que es el que tiene con mayor formación en tecnologías, y decía que era muy difícil encontrar el que sepa de tecnologías y aparte sepa de pedagogía, que es un perfil mucho más amplio que nada más ser docente y saber de tecnologías. En el libro propone, yo ya estoy como los chamacos, escribo en el celular, el asesor o asesora en tecnologías con conocimientos pedagógicos, pero que este asesor en tecnologías a su vez pueda formar a los maestros. Generalmente no le permitimos, si se fijan, a quien sabe de tecnologías, lo dividimos como que sabe de tecnologías pero no sabe de educación, o no sabe de enseñanza. Entonces más ven por favor mijito o mijita y le pones el aparato, le haces acá, le haces allá, pero la enseñanza esa me la reservo yo. Este perfil tiene que ver con un conocimiento mucho más amplio que nada más de tecnologías. Para poder formar al maestro tendría que saber de enseñanza y aprendizaje. Y también bajar nuestras defensas y permitirle a otro podernos asesorar, guiar y acompañar. Eso es por un lado la asesoría tecnológica. Y el otro tiene que ver con el docente que usa las tecnologías. Algo que me gustó y lo pienso incorporar es el perfil de asesor, del asesor en tecnologías y las tareas que estarían a su cargo. Yo creo que todos los directores y directoras de las instituciones formadoras de docentes no le puedo cumplir su deseo de que haya un perfil en la educación secundaria, pero sí le puedo cumplir un deseo que no lo planteo en el libro, pero que tendría que ver con que haya un asesor en tecnologías en cada una de las instituciones. Que los que se dedican a las tecnologías también sepan de educación y los que saben de educación sepan de tecnologías. ¿Verdad, no, maestro Oscar, que sí es posible?
El otro es el curso taller, que esto lo hizo, y fíjense qué interesante, porque según en el libro, la investigación del maestro Oscar inicia en el 2017. Nadie seríamos adivinos para saber que vendría la pandemia en el 2020. Y que sí o sí todos los maestros de una u otra manera tendrían que aprender sobre tecnologías para el aprendizaje. En este proceso, el maestro hace un curso taller para crear entornos de aprendizaje, hace el diseño, la instrumentación y la evaluación. Y por cierto que pone que el 30% desertó, pero el promedio de deserción de los cursos en la educación básica en línea y presenciales en el país es del 50%, más o menos. Es altísimo la deserción en los cursos, o sea que el 30% no estuvo tan mal. No es lo que uno quisiera, pero en realidad a la gente se le hace muy fácil a los maestros inscribirse y se nos hace muy fácil retirarnos y no concluir. No nos cuesta generalmente, y a veces aunque cueste, de todo el mundo se retira, pero mucho es más fácil todavía cuando no cuesta. Y si supieran, con tantito que investiguen y usen el internet, se van a dar cuenta de cuánto dinero se destina en el país para la formación de los maestros. Cada vez que uno se da de baja en algún curso, tiene un costo individual que no lo percibe el maestro, pero que hay detrás de toda la organización que hace una escuela o una secretaría. Este curso taller, fíjense, para crear entornos de aprendizaje, si bien el maestro dice que cuando inició la investigación a cuando la concluyó, hay todavía más herramientas y han aparecido, porque además todos sabemos aquí que la tecnología va vertiginosamente avanzando. Tiene un periodo de caducidad, los aparatos también, pero creo que la parte importante del planteamiento es la necesidad que hay de formarnos en las tecnologías, de usarla como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Y la otra es que, pues, no todos los que estamos en el recinto, la mayoría no somos, pero sí, creo que como 3/4 partes no somos nativos digitales. Entonces hemos tenido que aprender en el camino. Los que son nativos digitales tienen todavía, bueno, un camino andado que nosotros no. Pero recuerden que hoy también se habla de analfabetismo digital. Y también hay una brecha de desigualdad para aquellas personas que no logran acceder a las tecnologías. Hoy por hoy es también una forma de discriminación en el mundo el que no puedan apropiarse de las tecnologías. Entonces, sí o sí, en nuestras escuelas, en la educación básica, en la media y en la educación superior, los maestros que tendríamos la obligación de desarrollar competencias digitales. Hay cierto temor, no sé, ya cada vez menos. Yo recuerdo, fíjense, cuando se acuerdan cuando aquí les tocaban las enciclopedias en la educación secundaria, levanten la mano. La mayoría de las escuelas a las que, y no en este estado, que a mí me tocaba ir a visitar, estaba cubierta, y las que no estaban cubiertas estaban llenas de polvo. Pero así, impresionante el polvo que había sobre el escritorio donde estaban los equipos, y por más que se trataban de formarlos en el uso, no lo hacían. Después salieron los pintarrones inteligentes, y entonces, pero hoy me sorprende en algunas normales que he ido, que los jóvenes, o los jóvenes sí se burlan en la sargenteña y les dicen, pues está muy bonito el equipo, pero no creo que lo sepan usar. Y se levantó un chico, así como si nada, empezó a manipularlo, y le digo, ¿recibieron clases? Me dijo, no, nomás es cuestión de picarle. Para ellos, ¿verdad? Es cuestión nada más de picar. Creo que esas nuevas generaciones que van saliendo
tendrán menos miedo y menos resistencia a ir incorporando lo que vaya saliendo. Porque el tema es que nos aprendemos una cosa y al poco tiempo ya salió otra. Entonces, la actualización siempre tendrá que ser permanente. Y con mucho gusto, si el maestro Oscar quiere reestructurar su curso taller, es bienvenido para poderlo implementar en todas las escuelas y aquellos que se quieran inscribir. ¿Qué le parece? Para que no se queden nada más en el libro. La otra es las líneas de actuación para la asesoría en las instituciones formadas de docentes, que yo lo incorporaría. Obviamente está diseñado para qué pasaría en la educación secundaria. Como hoy nos encontramos en las instituciones formadoras de docentes, me encantaría que pudiera ese perfil que definió para el asesor tecnológico, que pudiera definirse un perfil para la asesoría tecnológica y pudiéramos pasársela a la Secretaría de Recursos Humanos para que cuando quisiera contratar a alguien en asesoría tecnológica tuviera el área de recursos humanos, cuál es el perfil que debe de ser. Entonces, como hoy es en nuestro ámbito de competencia, yo estoy utilizando todo lo que usted puso en el libro, pero para nosotros, para las instituciones formadoras de docentes, en que pueden apoyarnos. Y la otra es, creo que hay pocos escritos sobre la pandemia y la utilización de las TICs. En lo personal, la pandemia creo que nos hizo enfrentarnos con esta parte de, no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero la mayoría era la discusión de si tenían que prender la cámara o no encender la cámara o no encender la cámara, por aquello de que no todos tenían acceso a computadoras con cámara. Pero lo que la mayoría de los maestros decía es, no sé a quién le estoy hablando, no sé si están realmente atrás o no están poniendo atención. Y la otra era qué tanto nosotros como maestros estábamos formados para poder acceder y de impartir las clases de esa manera. Hoy todavía creo que hemos confundido la parte de impartir clases en línea con estar nada más en Zoom. Entonces tenemos grandes retos en la formación, en la asesoría tecnológica. Y efectivamente, en algún momento sí pude cumplir mi sueño de que hubiera un perfil de asesor tecnológico en cada una de las instituciones formadoras. Espero que esta provocación del libro nos permita a las instituciones formadoras de docentes en Nuevo León darle la importancia que tiene y establecer una ruta de trabajo para hacer un trayecto formativo en tecnologías, que podamos tener acceso cada semestre, con qué cursos, con qué características. En alguna ocasión teníamos, por ejemplo, los que ya saben de tecnología, si quieren aprender otra cosa, los que no saben nada. Establece los niveles, es como establecer diferentes niveles de un curso de intervención. Entonces, para quienes no lo han leído, los invito a leerlo. En lo personal, yo soy de las que todavía subrayo, iba a decir radio, pero no se dice radio, subrayo los libros. Ando buscando la parte que me gustó para leérsela, pero no le puse separador. Por acá. Y con eso terminaría mi intervención. Una vez un maestro me vio subrayarlo, estaba muy jovencilla. Y me dijo, si subrayas todo, pues entonces mejor no, ¿qué vas a dejarle? Dice, la responsabilidad de la alfabetización tecnológica de los futuros profesores y del desarrollo de las competencias necesarias. La otra es, saben lo que se puede lograr con las tecnologías, pero pocos han incluido estas herramientas en su trabajo debido a la falta de confianza en sí mismos para desarrollar proyectos con ellas. Es necesario establecer entre los docentes hábitos que les permitan compartir hallazgos didácticos, experiencias y buenas prácticas con sus iguales. Nos falta mayor humildad desde mi punto de vista
para compartir hallazgos didácticos y experiencias y buenas prácticas. Cuando voy a una escuela y le digo si sabe cómo eso mismo lo desarrolla, no, para no irme tan lejos con las prácticas profesionales. Les pregunto, ¿y saben cómo la otra escuela hace las intervenciones de las prácticas profesionales? Me dicen, nosotros tenemos nuestra propia forma. Y qué padre, pero hay que conocer también la forma del otro, porque eso enriquecería nuestro trabajo. Y con las tecnologías es exactamente lo mismo. Cada quien tiene su forma de hacerlo y lo va desarrollando a lo largo de la vida de ser docente. Pero si lo compartimos, podemos aprender de los otros y los otros pueden aprender de nosotros. Y por último, es necesaria la figura, que estoy de acuerdo completamente, pero tiene que ver con otros mecanismos, pero ya lo está poniendo en la mesa de la discusión de que es necesario. Es necesaria la figura de un asesor de tecnologías que organice redes de comunicación entre docentes, coordine el intercambio de estrategias, habilite medidas que permitan el trabajo colaborativo. Al final, el trayecto del libro hace falta una figura de asesoría tecnológica en la educación secundaria. Eso detonaría trabajos diferentes y creo que es como el tiburoncito en la pecera. Se podrían mover todos. Y por eso le digo al maestro Oscar que ahorita en su ámbito de competencia son las instituciones formadoras de docentes, y retomaré algunos de los puntos que tiene en el libro para tratar de impulsarlo junto con los directores. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucía López. El doctor Ernesto de los Santos Domínguez es egresado de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita. Licenciado en Educación Media y Superior con la especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene el grado de maestría en Metodología de la Ciencia y grado de maestría en Letras Españolas por la Escuela de Posgrado de la misma Casa de Estudios. Es doctor en Investigación e Innovación Educativas en la Escuela de Graduados de la Escuela Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza, catedrático de tiempo completo en esta institución. Es el responsable del cuerpo académico consolidado Discurso, Educación y Sociedad de la Escuela Normal Superior. Sus líneas de investigación son discurso político y estudios del discurso en educación. Tiene publicaciones en revistas indexadas del ámbito nacional e internacional, así como capítulos de libros en publicaciones reconocidas por su calidad. Participa en congresos nacionales e internacionales difundiendo los hallazgos de sus investigaciones. Es autor del texto Análisis del discurso en educación media y coautor de Docencia e Inclusión Educativa, una propuesta desde el análisis del discurso, y coautor también de Análisis del discurso en la formación de docentes, una experiencia. Participó como editor del libro Enfoques Alternativos en los Estudios del Discurso. Dejamos la palabra al doctor Ernesto de los Santos. Muchas gracias, doctora Larisa, por la presentación. Buenas noches a todos. Y de entrada, pues agradecer también la invitación a participar en esta presentación por parte del doctor Oscar Mario Benavides Puente, aunque ya nos une una relación de amistad de hace mucho tiempo. Muy bien, pues si me permite, inicio. El texto otorgado a registrarse para asistir a esta presentación ofrece una visión audaz y visionaria sobre el futuro de la educación en un contexto cada vez más influenciado por la tecnología. El autor, al establecer la tesis de que en el mundo del libro está en un proceso transitorio hacia el ciberespacio-tiempo, donde lo físico es subsumido por lo digital, plantea una perspectiva provocativa y transformadora.
En este escenario, el autor aboga por la integración de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo como una opción, sino como una necesidad imperativa para el sistema educativo en su conjunto y muy especialmente para los docentes. Su propuesta busca preparar a los educadores para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva era digital, fomentando la adaptación y la innovación pedagógica en el aula. A través de su obra, el autor no solo presenta un análisis perspicaz de la convergencia entre el mundo del libro y el ciberespacio-tiempo, sino que también ofrece un llamado de atención y a la acción para que el sistema educativo abrace este cambio de paradigma, al proponer la incorporación de herramientas tecnológicas en la práctica docente. El autor no solo busca mejorar la eficiencia y la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también potenciar el desarrollo de habilidades relevantes en los estudiantes. De esta manera, Óscar Mario no solo ofrece una mirada hacia el futuro de la educación, sino que también proporciona un marco práctico y orientador para que los docentes puedan adaptarse y liderar esta transformación hacia un modelo educativo más dinámico, inclusivo y centrado en el alumno. El texto, la asesoría tecnológica de la educación secundaria, se presenta como un valioso recurso para los profesores en México, un país con una diversidad marcada por un desarrollo desigual y combinado. Aquí, el sistema educativo enfrenta el desafío de atender las necesidades de una sociedad heterogénea. El texto no solo identifica las diferencias en el acceso a la tecnología, sino que también sugiere formas concretas de superar estas disparidades y aprovechar al máximo el potencial de las herramientas digitales en las escuelas secundarias. Ofreciendo tanto un enfoque teórico como práctico, busca apoyar a los docentes en la creación de un entorno educativo más inclusivo y adaptado a las cambiantes demandas de la sociedad. Benavides Puente, al dialogar con un amplio espectro de pensadores, investigadores, académicos y docentes de variada experiencia, enriquece la trama argumentativa de su obra, La asesoría tecnológica en la educación secundaria. Al brindar voz a una diversidad de perspectivas, desde las más experimentadas hasta las más novedosas, el autor teje un tapiz argumentativo que refleja la complejidad y la riqueza del panorama educativo en México. A través de este diálogo transdisciplinario se construyen las bases para la exposición de las hipótesis que sustentan el texto, permitiendo una aproximación holística a los desafíos y oportunidades que presenta la integración de la tecnología en la enseñanza secundaria. De esta manera, el autor no solo ofrece un análisis profundo y fundamentado, sino que también promueve la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los diversos actores del ámbito educativo, contribuyendo así a la construcción de un conocimiento compartido y en constante evolución. El texto destaca la relevancia de dar voz al otro, es decir, a los profesores, mediante un proceso comunicativo que se adscribe a la metodología fenomenológica. En esta dinámica se manifiestan las resistencias tanto de los propios educadores como de las instituciones educativas frente a la potencial pérdida del saber poder, un concepto que nos remite de alguna manera a las teorías del filósofo francés Michel Foucault. Esta resistencia se hace patente ante las nuevas formas de gestión institucional y estilos de enseñanza que surgen con el uso de las tecnologías contemporáneas. El diálogo con los profesores y su experiencia directa en las aulas revela cómo estas resistencias pueden surgir como resultado del temor a perder el control sobre el proceso educativo o a ser desplazados por nuevas dinámicas tecnológicas. Es a través de este proceso comunicativo fenomenológico que se pueden identificar y comprender estas resistencias, permitiendo así abordarlas de manera constructiva y colaborativa para lograr una integración efectiva de la tecnología en la práctica educativa.
El autor, desde hace tiempo, ha sido un defensor apasionado de la integración de las nuevas tecnologías en las aulas de clase, aunque su mensaje encontró poco eco en el pasado. Sin embargo, fue el advenimiento de la pandemia del COVID-19 lo que finalmente catalizó la necesidad urgente de abordar los desafíos sociales, especialmente los educativos. Esta crisis global impuso la incorporación de avances tecnológicos en la educación como una medida imperativa para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La repentina transición hacia la educación a distancia reveló la importancia de adaptarse a las herramientas digitales para mantener la conexión entre estudiantes y docentes en un contexto de distanciamiento físico. De esta manera, lo que una vez fue visión adelantada, se convirtió rápidamente en una realidad necesaria, marcando un punto de inflexión en la forma en que se concibe y se practica la educación en la era digital. Otra característica del texto es su discurso desafiante hacia las posiciones conservadoras institucionales e individuales dentro del sistema educativo. Sus planteamientos provocativos invitan al lector a disentir de manera crítica y argumentada aquellos planteamientos que lo implican. Genera tensiones y distensiones a lo largo del texto, retando al lector comprometido y curioso. El autor mantiene una postura utópica que, al estilo del filósofo Enrique Russell, reconoce la aparente paradoja de perseguir una meta que, irónicamente, parece alejarse a medida que nos acercamos a ella. Esta reflexión invita a un constante cambio, entendiendo que el verdadero logro radica en la capacidad de adaptación y evolución continua. La idea central reside en comprender que el proceso mismo de alcanzar objetivos está marcado por la incertidumbre y la fluidez del devenir. En esta perspectiva, la única certeza es la permanente apertura hacia nuevas posibilidades y aprendizajes. Esta concepción subraya la importancia de abrazar el cambio como una constante en el camino hacia la mejora y la innovación, desafiando así la noción de metas estáticas y promoviendo una mentalidad de crecimiento y exploración constante. Aunque es evidente que Oscar Mario recurre a expresiones convencionales desde un plano deontológico como el se debe de un plano ontológico como el hay que, también es notable su inclusión desde la praxis como el se hace así, lo cual se evidencia en su narración de casos específicos. Un ejemplo claro es cuando relata cómo un grupo de docentes y estudiantes de una escuela impulsaron a las autoridades escolares a implementar iniciativas concretas que transformaron los procesos de gestión e integración de herramientas tecnológicas en ese centro de trabajo. Este relato ilustra cómo las acciones concretas de la comunidad educativa pueden generar un impacto significativo en el trabajo colectivo para abordar los desafíos surgidos durante la pandemia. Es a través de historias tangibles que Oscar Mario demuestra cómo las palabras y las expresiones convencionales se traducen en acciones concretas que promueven el cambio y la innovación en el ámbito educativo. En lugar de quedarse en el plano de las ideas abstractas, su enfoque se centra en las experiencias vividas y en las prácticas transformadoras que surgen de la colaboración y el compromiso de los actores involucrados en el proceso educativo. Desde un enfoque hermenéutico analógico crítico, es posible interpretar que la introducción de herramientas tecnológicas digitales ha generado nuevos actos y discursos dentro del ámbito educativo. Sin embargo, la escuela, como institución arraigada en su propia tradición y estructura, ha mostrado resistencia frente a estos cambios, intentando suprimirlos o ignorarlos en un esfuerzo por mantener su status quo. Esa resistencia se entiende como una reacción natural de cualquier sistema establecido que se ve desafiado por fuerzas disruptivas.
En ese sentido, el autor sugiere que la resistencia de la escuela a la adopción de nuevas herramientas tecnológicas no solo es una cuestión de adaptación a lo nuevo, sino también una lucha por preservar su identidad y su posición dentro del sistema educativo. Este análisis crítico y su posición dentro del sistema educativo, este análisis crítico invita a reflexionar sobre las tensiones inherentes entre la innovación y la tradición en el contexto escolar, así como sobre las estrategias necesarias para superar las resistencias y promover una integración efectiva de las tecnologías en educación. Oscar Mario, además, recurre con frecuencia al uso de la pregunta retórica, una herramienta que invita al lector a reflexionar sobre diversas posibilidades sin proporcionar respuestas definitivas. Una de las interrogantes centrales que campea en su obra es la siguiente, tal como diría, abro paréntesis, Julio Espeleta, cuando hablamos de la escuela en México, ¿de qué escuela hablamos? Un tanto así nos pregunta Oscar Mario, ¿está preparada la escuela para avanzar a nuevas prácticas o pretenderá regresar a las prácticas convencionales? Esta pregunta, dejada en el aire, invita a los lectores a considerar sus propias experiencias y perspectivas respecto al tema. Los profesores, especialmente aquellos que trabajan en diferentes centros educativos, responderán a ese interrogante de manera distinta según las condiciones específicas de cada institución en la que labora. Al plantear esta pregunta, el autor no solo desafía a la comunidad educativa a reflexionar sobre su papel en la transformación del sistema escolar, sino que también abre un espacio para el debate y la exploración de posibles soluciones frente a los desafíos que plantea la integración de las tecnologías en educación. En el capítulo final de la obra, el autor profundiza en el papel del asesor en tecnología, una figura concebida para proporcionar un apoyo fundamental en el fortalecimiento de las capacidades y competencias docentes en el contexto de la educación secundaria. Esta figura asume la responsabilidad de guiar y supervisar el proceso de integración de la tecnología en el aula, garantizando así su implementación efectiva y significativa de estas herramientas en el entorno educativo. El análisis detallado de la asesoría tecnológica en la educación secundaria se erige como el objeto de estudio central de la obra, una construcción argumentativa que se sustenta en una amplia gama de aportes teóricos, epistemológicos, filosóficos, metodológicos y tecnológicos que el autor va entrelazando a lo largo del texto. Desde una perspectiva integral, el autor articula la fundamentación de la asesoría tecnológica en educación secundaria con una variedad de enfoques y disciplinas, lo que enriquece la comprensión y el análisis de esta práctica. Al poner en diálogo los distintos saberes y perspectivas, Benavides Puente crea un entramado conceptual que permite abordar de manera holística los desafíos y oportunidades que surgen en el proceso de integración de la tecnología en la enseñanza secundaria. Esta interconexión entre diversos campos del conocimiento no solo enriquece el análisis de la asesoría tecnológica, sino que también subraya la complejidad y la multidimensionalidad de este fenómeno en el contexto educativo contemporáneo. A través de un riguroso análisis argumentativo, el autor desentraña las implicaciones prácticas y teóricas de la asesoría tecnológica en educación secundaria, ofreciendo un marco conceptual sólido que orienta la reflexión y la acción en este ámbito. Además, al abordar la figura del asesor en tecnología, destaca la importancia de contar con profesionales capacitados y comprometidos que puedan guiar y apoyar a los docentes en su proceso de integración tecnológica. Esta reflexión culmina con la pregunta crucial sobre el futuro de la educación secundaria y el papel que desempeñará la asesoría tecnológica en la evolución de las prácticas pedagógicas del siglo XXI. En última instancia, el análisis exhaustivo del autor sobre la asesoría tecnológica en la educación secundaria invita a una
reflexión profunda sobre el papel transformador de la tecnología en el ámbito educativo y el papel crucial que desempeñan los asesores en este proceso. Al poner de relieve las complejidades y desafíos inherentes a esta práctica, la obra ofrece una visión panorámica y perspicaz que estimula el diálogo y la acción en pos de una educación secundaria más inclusiva. El doctor Óscar Mario Benavides Puente, a través de su obra, dirige una interpelación directa a las autoridades de la Secretaría de Educación en Nuevo León. Su objetivo es claro: abogar por la incorporación de la figura del asesor en tecnología dentro de la estructura institucional correspondiente. Esta propuesta busca facilitar el acompañamiento y el apoyo continuo al personal docente, permitiéndoles potenciar su práctica educativa de manera efectiva. La intención detrás de esta iniciativa también es clara: mejorar la calidad del servicio profesional ofrecido a los estudiantes dentro del sistema educativo de la región. La propuesta del doctor Benavides Puente implica reconocer la importancia de contar con asesores en tecnología que puedan proporcionar orientación especializada y apoyo técnico, pedagógico y didáctico a los docentes en su proceso de integración tecnológica. Esta figura, si se incorpora adecuadamente a la estructura institucional, puede desempeñar un papel fundamental en la actualización, el desarrollo profesional y la implementación efectiva de herramientas digitales en el aula. De esta manera se promueve una cultura de innovación y mejora continua en el ámbito educativo, con el objetivo último de ofrecer una experiencia educativa de calidad y relevancia para los estudiantes. La inclusión del asesor en tecnología en la estructura institucional de la Secretaría de Educación representa un paso significativo hacia la modernización y la adaptación del sistema educativo a las demandas del siglo XXI. Al proporcionar un acompañamiento especializado a los docentes, se crea un entorno propicio para la experimentación, la creatividad y el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras. Esta iniciativa no solo beneficia a los profesores al comprender sus habilidades y competencias, sino que también repercute de manera positiva en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, preparándolos mejor para enfrentar los desafíos del mundo actual. En resumen, la interpelación del doctor Óscar Mario Benavides Puente busca impulsar un cambio significativo en el sistema educativo de Nuevo León, reconociendo el valor estratégico de la asesora en tecnología en la mejora de la práctica docente y la calidad del servicio educativo ofrecido a los estudiantes. Su propuesta representa un llamado a la acción para las autoridades educativas, instándolas a adoptar medidas concretas que promuevan la integración efectiva de la tecnología en el aula y fomenten una cultura de innovación y mejora continua en la educación, como ya adelantaba la subsecretaria. Con esto doy por terminada, concluida mi participación. Muchas gracias a todos. Bueno, y por supuesto, corresponde presentar al autor del libro La Asesoría Tecnológica en Educación Secundaria, el doctor Óscar Mario Benavides Puente, que es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el grado de doctor en Investigación e Innovación Educativas por parte de la Escuela de Graduados de la Escuela Normal Superior. Es catedrático de tiempo completo en esta misma institución, integrante del cuerpo académico, sujetos de la formación docente inicial de la Escuela Normal Superior. Su línea de investigación se relaciona con el uso de las tecnologías en la enseñanza. Ha publicado artículos de carácter académico en revistas arbitradas e indexadas a nivel estatal, nacional e internacional. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran El Salvador, joya del semidesierto zacatecano, salvadorenses zacatecanos en la Revolución Mexicana, Mujeres salvadorenses zacatecanas, su papel en la vida comunitaria, Investigación educativa en tiempos de COVID-19 y la obra que hoy nos ocupa, La Asesoría Tecnológica en Educación Secundaria. Les solicitamos al doctor Óscar Mario Benavides Puente nos comparta la experiencia que ha tenido al elaborar
este trabajo, primero como tesis doctoral y después como este libro que ahora presentamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Antes de hablar de esto que hoy se comparte con todos, quiero agradecer, por supuesto, al doctor Pablo, al doctor Oscar Uriel, todo el cuerpo administrativo de la Escuela de Graduados, el comité ejecutivo que también nos acompaña del STENSE, al licenciado David González, que colaboró muy cercano con la producción de este libro, por supuesto a la doctora Lucía, que fue la que puso las cosas en la mesa para que se diera esta producción como la tenemos hoy, al doctor Ernesto, quien cumplió como mi asesor de tesis para poder obtener el doble de esto. La tesis, si la visitan en la biblioteca, es el doble de esto. Tuvimos que eliminar muchas cosas para que perdure un poco más la obra en el tiempo. Si dejábamos algunos datos de allá, a los 2 meses se hacía vieja. Y la idea es que esto se convierta efectivamente, como lo intuye la doctora Lucía, en que, voy a decir la palabra ruda, de lucha por conseguir algo para nuestras escuelas secundarias, algo que necesitamos en las aulas, algo que necesitamos en cada plantel, o cuando menos dentro de la estructura de la Secretaría de Educación, para que nos brinden el apoyo que se requiere a nivel zona, a nivel región, a nivel secundaria. No importa cómo, pero requerimos esa ayuda en los planteles. A la doctora Larisa también, por supuesto, le agradezco porque fue una lectora muy crítica cuando estábamos ya en el proceso de elaboración de este material que ustedes tienen hoy en su mano. Ella, llegábamos con una propuesta, el doctor Ernesto y yo, de dejar algún capítulo y ella decía, no, este capítulo no estaba muy feo y teníamos que editarlo, por supuesto las niñas mandan. Y entonces, bueno, eran discusiones sobre eso, pero la colaboración siempre muy cercana. Gracias a todos, por supuesto. A mis alumnos del doctorado que están aquí ahora, a mis compañeros del doctorado que también me acompañan, y bueno, a todos. Este libro, bueno, ya se dijo, es producto de esa tesis doctoral presentada en febrero del 2022, y cualquier cosa que yo diga al respecto va a sonar a vituperio, porque eso de hablar de uno mismo o de lo que a uno le satisface que uno hizo con sus manitas, pues suena a eso, ¿no? Y además nadie quiere escuchar cómo se hizo algo que yo creo que está muy bueno. Yo prefiero que ustedes lo lean y en algún momento me digan, no estaba tan bueno, o no estaba, o me sirvió de algo, de plano, me sirvió cuando menos para nivelar la mesita de noche junto a la cama. Pero que sean ustedes quienes hagan ese juicio, no me corresponde a mí hacerlo. Entonces, yo quisiera centrar el comentario más en la línea de lo que comentó la doctora Lucía, de lo que comentó el doctor Ernesto, por supuesto, de lo que Carlos declara tanto en el vídeo como en el prólogo, porque me parece que es importante destacarlo. Todos conocemos el departamento técnico o la coordinación académica, como hoy se le conoce, y sabemos cuál es su función. Su función básicamente es acompañarnos a los profesores para ayudarnos con la tarea que tenemos a cargo de trabajar con nuestros alumnos. Pero la realidad de las cosas, todos hemos compartido con alguien del departamento técnico, ya sea en nuestra escuela o por referencia, eso no es verdad. El departamento técnico nos acompaña en las escuelas, van a revisar lo que hacemos, a supervisar lo que hacemos en las aulas, van a revisar las libretas de nuestros alumnos, a revisar nuestras planeaciones, pero no la planeación en sí, sino los formatos de planeación, porque al final las observaciones se centran particularmente en los formatos que no son los oficiales, sino los que a mí me convencen para trabajar con ellos. Y bueno, esa sí no es tarea de ellos, ¿no? Pero la verdad es que no es su culpa, no es un problema de ellos. El problema tiene que ver con el tiempo o la cadena que se ha dado para que ellos estén ahí tantos años alejados de las escuelas, de la vida real, digo yo. Y el término no es propio, yo sé que todos lo usamos, pero yo lo adopto del doctor Rogelio Reyes,
que siempre habla de esa vida real. Se alejan de esa vida real y entonces no saben qué es lo que sucede realmente en las escuelas. Con la mejor de las suertes, el más joven del departamento técnico debe tener 10 años alejado de la escuela secundaria. Y visita las escuelas tal vez durante 2 semanas de manera intensiva, de donde creen que con eso se soluciona el problema que tenemos en las escuelas. Sí, se soluciona en las escuelas a las que visita. Y se soluciona durante esas 2 semanas que visita, porque después de eso todo vuelve a la normalidad, a la realidad. Y bueno, pues el plan de esto es no cambiar lo que ya existe, pero sí darle una vuelta de tuerca, una encerada y una buena cepillada para que brille otra vez la tarea de ese departamento técnico con un asesor responsable. Sí, sea por eso. No debería decir eso frente de ella, pero lo tengo que decir porque no. Igual está escrito aquí y ustedes lo van a leer. Dar una encerada, darle brillo de nuevo a este departamento con la intención de que sea funcional en el tiempo en el que vivimos. Hoy, después de la pandemia, suena muy fácil hablar de tecnologías en las aulas, pero también, efectivamente, como lo señalaron ambos, en el 2017, cuando yo presenté mi proyecto para el doctorado, todos, no uno ni dos, todos los doctores que escucharon mi anteproyecto comentaron que ya estaba pasado de moda, que estaba demasiado manoseado el tema, que ya todo el mundo había hablado de eso. Hubo quienes me sugirieron que hablara de cine, que eso es algo que todavía tenemos pendiente. Muchas cosas en contra de esto, pero para mi fortuna, mala para muchos y me incluyo también, llegó la pandemia. Y ahí se demostró que efectivamente esto es necesario. Cabe destacar que durante ese periodo de pandemia el departamento técnico, coordinación académica, desapareció. No se desintegró el departamento, no, ahí estaba todavía, pero durante todo ese tiempo, ese año y medio que estuvimos alejados de las aulas, nunca nos visitaron, nunca supe, o sea, si ustedes saben de alguien, aquí está Hernán, él podría decirnos, si recibió visita de alguien del departamento técnico durante ese periodo, pero yo no conozco hasta ahora que se me puede preguntarle a alguien que efectivamente haya tenido contacto con alguien de este departamento. Y bueno, cuando volvimos de manera ya ahora sí más cómoda, gracias, el departamento técnico, bueno, modificó sus asesorías, todavía estábamos en distancia, pero ya ahora sí de manera medianamente organizada, con clases en línea, ya en forma y todo lo que eso implica. Modificó su manera de intervención con los maestros a través de reuniones de capacitación o de orientación académica, efectivamente, por canales de YouTube en donde los profes no tenían oportunidad de preguntar nada, sino era a través de mensajes que de manera aleatoria alguien elegía y se leían 2 o 3 porque los tiempos siempre se rebasaban. Entonces tampoco fue algo muy funcional. Esa cercanía entre el profe que sabe, el experto, el asesor, el coordinador académico y el profe que está en la trinchera, no existía. Igual que como no existe y como no ha existido desde hace muchos años. La idea de tener un asesor en tecnología, efectivamente, son muchas cosas las que deben cumplirse en el perfil, pero particularmente una. Tender puentes de comunicación entre el profe y sus propios alumnos, entre el profe y su práctica, y entre el profe y lo que se debe saber para poder trabajar con estas herramientas tecnológicas. No se trata de decir, porque utilizo una laptop o utilizo mi teléfono para proyectar, ya estoy innovando. No, la innovación no está en la tecnología, la innovación está en la práctica, en la intervención que hacemos los profesores en las aulas con nuestros alumnos para tratar de convencerlos de comprar algo que ellos no saben que necesitan, algo que ellos no saben todavía que quieren. Y me refiero justamente a
al aprendizaje o a la enseñanza que nosotros tenemos que compartir con ellos. ¿Por qué lo afirmo de tal modo? Ya lo he platicado con algunos de mis alumnos, con la mayoría de ellos. Yo trabajo actualmente en 2 secundarias, en la 113 y en la 128 en García. Ahí cubro mis 42 horas frente al grupo. Por eso cuando me decían, he tenido mucho trabajo. ¿Y dónde trabajas? En la primaria. Porque en una primaria sí. Yo trabajo en 2 secundarias. Y todavía corro para llegar aquí. La doctora Rocío es testigo, nunca llegó temprano. Siempre llego 5 o 10 minutos después de la hora porque es lo que me deja el tráfico desde García para acá. Y aquí está mi directora, la doctora Sila Hernández, hola, y mi director también, maestro Obed Rodríguez, que los dos han apostado, los dos me apoyaron mucho durante el proceso de elaboración de la tesis, me dieron la oportunidad de sacar a algunos profes de la clase para yo poder hacer entrevistas, porque si no era en ese momento iba a ser muy difícil pescarlos en otro. Y entonces me daba la oportunidad de hacer eso, de secuestrar a algunos de mis compañeros para poder hacer este trabajo por minutos, y siempre fiscalizado bajo el ojo supervisor de efecto que decía, ya, mándenos a estar, y ya no teníamos que ir a la clase. Y bueno, gracias también a su ayuda he podido seguir experimentando con mi laboratorio, con mis alumnos, con mis más de 300 alumnos adolescentes de segundo grado de secundaria, que quienes están en secundaria o quienes han estado saben que segundo año es el terror de la secundaria. Ahí estoy con estos monstruos, como yo les llamo, a manera de complicidad, con mis brujas y mis changos, para poder demostrar que sí se puede trabajar con tecnología en las aulas, aun cuando la escuela tenga carencias en cuanto a redes o equipos de cómputo o espacios. Nuestras escuelas, la escuela en la que estoy, no tiene ningún espacio destinado como un CECE, por ejemplo, para poder trabajar. Sí, hay una aula de medios que no podemos usar, porque a la escuela le hacen falta aulas y ese se está utilizando hoy como una aula en la que los alumnos toman clase. Pero aún ese espacio no tenía computadoras suficientes, porque nos llevaron un equipo con 20 computadoras, 28 computadoras, algo así, no recuerdo, ni siquiera sé el número porque no las he visto desde justo antes de pandemia. Pero nuestros grupos, igual que los de muchos de ustedes, seguramente son de 45, 47, rayando en los 50, y si no completamos ni siquiera con los pupitres, pues mucho menos con computadoras, ¿no? Habrá que buscar blogs para poder trabajar con ellos desde sus propios celulares cuando se da la posibilidad de trabajar con sus propios celulares, porque sabemos también que eso de regular al adolescente a utilizar ese instrumento como herramienta de trabajo no se les da mucho, es más para distraerse. Y también nada que decir que muchos directores les da miedo que los alumnos lleven los teléfonos porque es la cámara al mundo exterior y entonces se pueden evidenciar cosas que tal vez no sean convenientes evidenciar en la comunidad. Sin embargo, mis alumnos, estos adolescentes de los que les hablo, saben utilizar el teléfono como herramienta de trabajo y para divertirse también. Lo saben hacer muy bien. Nos compartimos memes, nos compartimos lecturas, nos compartimos materiales, nos compartimos videos, nos compartimos trabajo. Y es a través de este recurso que yo sigo trabajando con ellos como si estuviéramos en pandemia, así con la molestia de algunos papás que llegan y cuestionan que por qué si ya no estamos en pandemia seguimos trabajando con tecnología. Porque yo pretendo estar en una escuela del siglo XXI, aunque el plantel sea uno del siglo XVI. O sea, mis alumnos no tienen por qué sufrir estar en malas instalaciones cuando el mundo real ofrece